Buenos días, les saludo con mucho cariño. Hoy 15 de abril 2021. He trabajado con mucho ahínco, horas de dedicación desde el día 3 de abril de 2021, en el cual recibí la asignación del módulo 5 titulado La bioética como ética de la vida. En estas profundidades, entre 8, tal vez 10 horas diarias de trabajo, en cuarentenada en el cuerpo, más no en la mente, me he paseado por muchas concepciones de bioética y las corrientes de pensamiento, y también por las revoluciones de la ciencia, la filosofía, obras de el cubano Carlos Delgado, del doctor Rigoberto Pupo, y para la gloria de Dios, hoy continuamos con las grabaciones en el PowerPoint de las 5 asignaciones que se continúan después de la número 5 que fue grabada. En este marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones de la Universidad José Martí de Latinoamérica, es un gusto, es un honor para mí estar con el doctor Rigoberto Pupo en la coordinación de este postdoctorado, quien acertadamente dirige en su tercera edición. Este módulo 5 de la bioética nos recuerda ahora en la asignación 6, interpelándonos: ¿qué es la bioética? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función en su ejercicio de la biomedicina? Cada vez más tecnificado. ¿Es un freno o un motor para el progreso científico? Comienzan a aparecer allí categorías que nos dicen mucho bajo el paradigma que respondamos cada una de ellas, porque lo que puede ser progreso científico en planos modernistas, posmodernistas, coloniales, es la gran catástrofe de la humanidad. Entonces, hacia todas estas vertientes vamos a ir en esta asignación número 6. Y responderemos con estas bellas láminas al fondo: ¿qué es la bioética? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función en un ejercicio de la biomedicina cada vez más tecnificado? ¿Es un freno o un motor para el progreso científico? ¿Será que la bioética ha hecho como estas redes de pescar y nos ha traído el alimento al cuerpo, tal cual como Jesucristo recomendó y se alimentaba de los peces que tenían escamas, porque eran los debidos atenientes a alimentar nuestro cuerpo, sin manchar nuestra alma ni complicar nuestro espíritu, que es la conexión con Dios nuestro Creador? ¿Será así que la bioética ha podido frenar ese motor del progreso científico tan inhumano? ¿Cuál es el legado de la bioética en estos momentos? ¿Cuál es su función en la biomedicina? Vamos a pasearnos por los rizomas que van interpelando y van tratando de responder a cada una de estas preguntas. No les ofrezco rizomas con partes separadas donde ya he hablado de un tema y no regreso sobre ello. Al contrario, el módulo 4 está embricado donde cada vez que respondemos algunas preguntas en asignaciones particulares, vamos siempre retomando las anteriores para ir de manera muy hermosa, imbricándonos en la complejidad de la bioética en general. Entonces vamos a pasar por la bioética como una nueva definición
¿Para qué sirve? Y vamos allí a pasearnos por los principios éticos, la ética y el derecho, conflictos actuales y una propuesta del futuro. Y eso lo vamos a hacer con un artículo particular que vamos a ir develando la fuente, siempre citando y respetando la fuente. Luego vamos a ver cuál es su función en un ejercicio de la biomedicina más tecnificado y vamos a hacer allí una narrativa del autor en imágenes. Luego vamos a regresarnos a la biomedicina y después cuál es la función y vamos a tratar de responder entonces ese freno o motor para el progreso científico. Después vamos a irnos a un lema cristiano que nos dice que si la naturaleza nos alimenta, también nos cura. Para ello vamos a retomar algunas cuestiones y sobre la narrativa de algunas imágenes vamos a ir a responder. Finalmente, entonces, bioética y la percepción pública de la biotecnología, porque bioética y biomedicina sin biotecnología no tiene sentido. Y luego vamos a responder una pregunta trascendental. ¿Son buenos los transgénicos? Y el riesgo de la bioética, de la biotecnología para la desaparición de la humanidad. Todas esas preguntas atañen, todos esos rizomas atañen a respuestas a la pregunta. Y aquí quiero hacer una aseveración de que una pregunta nos puede llevar a revisar muchísimas obras y que debemos de estar dispuestos a ellos como investigadores, que las preguntas no tienen una sola respuesta, que la respuesta puede estar solapada, puede estar vedada, entonces tenemos que ir imbrincadamente desde el pensamiento complejo con una ecosofía de alto nivel para responderla. Y en el nombre de Jesucristo vamos a ello. Bien, bioética, una nueva definición. Bioética es un puente hacia el futuro. Es decir, nos quiere asegurar el futuro a la humanidad. La bioética quiere asegurarse que bajo ciertas acciones el hombre siga existiendo. Pero también es un tema de obligada referencia en la medicina y la investigación actual. Y aparentemente es una nueva disciplina que se ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos 30 años, un importante cuerpo doctrinal. Y digo aparentemente porque aunque no se llamara bioética, siempre los antiguos han defendido la vida. Y también es una rama de estudio desarrollada de la ética, pero no solo de la ética. Y la bioética de la clásica deontológica médica fue enunciada por Hipócrates en el siglo V a.C. De allí data esta bioética clásica que aun cuando no se llamara bioética tenía entonces esta responsabilidad de Hipócrates por salvaguardar la vida. Entre los principios éticos de la bioética conseguidos en la Enciclopedia de Bioética, vamos con Newman cuando habla de una conciencia que tiene sus derechos porque también tiene sus deberes. Que esta insinuación nos dice qué deberes cumple el ser humano desde cada una de sus trincheras en las ciencias de la vida. ¿Qué ha pasado con su conciencia que se aloja, por cierto, en el alma y cómo él maneja el aspecto de la conciencia cada vez que hace un ejercicio antihumano que atenta contra la vida? La nueva ética biomédica intenta recuperar el sentido de dignidad del ser humano como paciente o sujeto de investigación en todas las fases de su vida, reconociéndolo en todo momento como sujeto de derecho, porque el respeto a su libertad y el acceso a la información en cada caso debe estar integrado con esos derechos de los deberes de la conciencia del propio médico, que no debe quedarse en ningún momento despojado de su propia responsabilidad ni de sus propias convicciones, ya que cada uno somos responsables de nuestros propios actos.
sin que podamos delegar en nadie nuestra responsabilidad moral. Se está asumiendo allí, se asume que el médico, cuando ha hecho el juramento hipocrático de salvar la vida, tiene una ética responsable alojada en su conciencia, que cada vez le redarguye en el momento de querer hacer algo que viole a la vida. Y allí también, en esa enciclopedia de bioética, se hace evidente que los problemas actuales, como el incierto destino de los embriones crioconservados, la clonación, la aplicación en humanos de vacunas de dudoso resultado para tratar el SIDA, las consecuencias del conocimiento del genoma de cada individuo, investigada en algunos casos a partir de embriones en desarrollo, ha desbordado el campo científico de la práctica médica, llenando las páginas de los medios de comunicación. Y es en apariencia un progreso científico. Vamos a ver luego, a profundizar sobre todo ello. Las prácticas diarias de los profesionales que realizan su labor a nivel clínico, tanto en centros de salud como en grandes hospitales, surgen con frecuencia conflictos de valores, dudas sobre qué datos relativos a las enfermedades se deben comunicar a los pacientes más vulnerables o de edad más avanzada, y los nuevos niveles éticos ante los cuales muchas veces el clínico se encuentra en la obligación de tomar decisiones sin patrones de referencia entre los que deben haber saberes respaldando una conciencia ética a la altura de ser un ser humano. Y todo ello, cuando revisamos la fuente de la enciclopedia de bioética, conseguimos, por ejemplo, afirmaciones como que la presencia creciente de recursos o demandas legales en que las personas provenientes del ámbito del derecho, sin vinculación alguna con la experiencia de la práctica clínica o quirúrgica, deben decidir la licitud del obrar médico, que pone más en manifiesto la necesidad de la existencia de un cuerpo de doctrina establecido, que se definan los juicios éticos. Todo ello es responsabilidad de la bioética y debe hacerlo, y más adelante lo vamos a reafirmar con un conjunto de profesionales, en un conjunto profundamente transdisciplinar. Y debemos de ir a preguntarnos y a responder estas preguntas. Pero cuando nos referimos a la ética y a las leyes, ¿qué genera? ¿Qué? El cambio natural es la reformulación de unas leyes a base de la ética que debemos acomodarnos, o es al contrario. ¿Es el bioeticista el que debe buscar en la ley sus argumentos, o por el contrario, el legislador el que los debe fundamentar en la ética? ¿Y qué pasa cuando la legalidad es una cosa y cuando la ética del médico es otra cosa? ¿Qué pasa allí cuando hay todas esas contradicciones? Vamos a ir develando esta madeja tejida. Y en los conflictos actuales de la bioética, la enciclopedia de bioética afirma que, partiendo de estudios de conceptos básicos de ética práctica, esta disciplina aplicada al ámbito sanitario incide también en la siempre difícil problemática de priorizar recursos asistenciales. Y ahora lo hemos visto muchísimo, cómo se han negado respiradores a personas, clasificándolas por edad y por estado avanzado del virus en su cuerpo. Cómo se han negado a salvarle la vida con un respirador. Cómo los países tienen partidas de dinero para cuestiones insignificantes comparado con la vida, y cómo se privilegia la vida de unos pocos. El trasplante renal con la toma de decisiones de los riñones óptimos o no óptimos, la implicación de los profesionales sanitarios en las situaciones del final de la vida, en los conflictos de valores que pueden generar entre médicos y pacientes cuando se debe distinguir entre las prácticas contrarias a la buena práctica clínica y una correcta limitación del esfuerzo terapéutico. Vemos en la actualidad cómo países supuestamente desarrollados sacrifican a sus médicos
como conejillo de India en plenos hospitales y clínicas, con poca protección en su sistema inmunológico, estando en contacto con el virus para atender pacientes, cuando estos eran utilizados para el famoso progreso científico de un sistema politiquero soslayador. Y ahora los mismos científicos, los mismos médicos en el campo de batalla recogen los frutos inhumanos de un sistema de Estado que muchas veces no los ha protegido. Y en una propuesta del futuro en la bioética a la resolución de estos posibles conflictos se espera contribuir la reflexión bioética aportando desde la perspectiva de la experiencia con opciones razonables y argumentadas, una referencia útil para algunos de los problemas surgidos en la práctica cotidiana y brindando una oportunidad para replantear la propia actividad existencial en base a los factores distintos a los meramente técnicos. Que el respeto por la vida como resultado de la contemplación de la propia voluntad consciente de vivir no nos lleve a buscar nuestro propio beneficio, sino a vivir al servicio de los que dependen de nosotros. Son propuestas para el futuro en la bioética que aparecen en la enciclopedia de bioética. Y ahora vamos a la medicina con estas láminas alusivas a los temas que he descargado para todos ustedes y que están libres en las redes para centrarnos y centrar nuestra atención con más propiedad sobre lo que la mente observa y lo que las imágenes significan ante el ojo del hombre. La ética del investigador biomédico, una reflexión sobre los principios rectores de la ciencia, que Parodi en 2014 tiene. Hemos traído algunos resultados sumamente importantes a esta investigación. La investigación biomédica debe regirse por dos directrices fundamentales: el compromiso con la verdad y el sentido humano de la ciencia, afirma Parodi. Que debemos considerar que en la investigación como seres humanos la autonomía de los sujetos experimentales no puede ser relativizada y en consecuencia el consentimiento informado, libre y voluntario es un requisito indispensable. Sí, afirma Parodi que a los pacientes se les debe participar lo que está ocurriendo y lo que se le está haciendo a sus cuerpos. Ese investigador virtuoso tiene que conocer y tener presente en su hacer el sistema de referencias internacionalmente aceptado por las comunidades ético-científicas, porque es necesario que los investigadores asuman con honestidad, consecuencia y consistencia los principios éticos rectores que los lleven a la práctica. ¿Cuál es la función en un ejercicio de la biomedicina cada vez más tecnificado? ¿Es un freno o un motor para el progreso científico? Seguimos y vamos a hacerlo ahora narrando láminas alusivas al tema. Ya Stephen Hawking afirmaba: la humanidad está en riesgo y muchos de los peligros los hemos creado nosotros mismos. Se redarguía Stephen cuando hablaba con nosotros mismos refiriéndose a los mismos científicos. Y lo decía: es ese al menos mi advertencia, que ese célebre físico de la Universidad de Cambridge decía que probablemente es uno de los científicos más reconocibles de nuestros tiempos y atribuía su escasa ética donde los peligros de la humanidad han sido creados por los propios científicos. Entre los escenarios destacados de Halloween está una guerra nuclear, sí, creada en los laboratorios, el calentamiento global y los virus genéticamente modificados. Y durante una sesión de las preguntas en una conferencia con la BBC, el hombre que inspiró la película de la teoría del todo, Stephen Hawking, también advirtió de los progresos científicos y tecnológicos que crearán nuevas cosas que irán al mal. No todo progreso científico va al progreso del hombre, no todo progreso científico va a salvaguardar la humanidad, y afirmaba que los avances en ciencia y tecnología
A finales de los años 80 del siglo pasado, el sociólogo alemán Ulrich Behm introdujo un concepto de sociedad de riesgo que tuvo gran difusión y dio lugar a numerosos debates, confrontando en gran medida con el optimismo epistemológico y las promesas de un mundo feliz que se lograría con los impulsos de las tecnociencias. La idea apuntaba a que ciertos riesgos implícitos en el estilo del desarrollo tecnológico predominante generan una tensión difícil de sostener a largo plazo. Accidentes como el de la central de Fukushima ha reavivado el debate sobre la sociedad de riesgo. El escenario actual es el de sociedades que se sienten amenazadas a una escala planetaria en un marco de tensiones que obviamente va más allá de los estrictamente tecnológicos. Aunque este dato, lejos de debilitar la idea, la fortalece por cuanto pone en evidencia su carácter social. Se percibe en forma todavía algo difusa pero creciente que la ciencia y la tecnología han ayudado a crear nuevas y extremas formas de riesgo en el sentido doble de daños incontrolables que acechan a las sociedades en forma global sin distinción de pobres y de ricos, atentando contra la vida de los propios científicos que crean los riesgos y de una nueva conciencia sobre las consecuencias de las decisiones que se toman en un contexto social menos protector que el del antaño. Riesgos tales como el efecto de invernadero, las catástrofes nucleares, los desastres de petróleo y otros daños que perjudican a la humanidad en su conjunto remiten a la universalización de la tecnología y a determinadas formas de su aplicación. Y es que lo cierto es que la tesis de la sociedad de riesgo de Ulrich Behm es algo más compleja que la simple denuncia de los riesgos que ya colocaban en proceso de una nueva modernización a la que llamaban modernización reflexiva. Con este término se alude a un proceso de autotransformación de la primera modernización, que estuvo centrada sobre los Estados-nación. La segunda modernización se despliega en escenarios transnacionales, crecientemente globalizados, por cuanto se vuelven sobre sí misma, y se van a consecuencias deseadas y no deseadas, para los cuales debemos atender como científicos en cualquier ámbito en la humanidad. Y es que se han hecho grandes denuncias y cuando atendemos a todos estos textos, como por ejemplo El hombre biónico y otros ensayos, presentados por Javier Serrano, como la obra de Kaplan, Atenerse humanos, guía para la riqueza y el trabajo en la era de la inteligencia artificial, como la anatomía del robot, todas estas obras que merecen leerse y releerse van a la denuncia de la sociedad de riesgo. Y es que la sociedad formal del trabajo y del empleo, así como la tejida estado existencial, está en crisis. Sí, señores, estamos en crisis. Y esta crisis no son para los que crearon solo la crisis, también es para los que calladamente nos hemos atenido a ello. Se desvanecen las estructuras de clase a la par que aumentan las desigualdades sociales, lo cual tiene que ver con la reducción del mundo del trabajo formal y la distribución cada vez más inequitativa de la riqueza. La crisis ecológica afecta la percepción y valoración cultural de la naturaleza, que se va a la meritocracia tradicional vinculada con la optimización de las rentas económicas y políticas, demandando una democracia tecnológica de base. Sí, señores, nosotros hemos ido en un apelativo a partir del hecho de que el riesgo no deviene del azar. No, el riesgo no ha devenido del azar. El riesgo es una consecuencia,
urgente y necesaria de la dinámica social, de la acumulación capitalista a una escala global que se está liberando de las entrañas de la materia, del monstruo que se ha despertado, abusando sin conciencia del desarrollo tecnológico, sin mirar a la salvación de la humanidad. Es un apelativo entonces construir un nuevo tipo de relaciones sociales que permitan aprovechar los beneficios de la ciencia, controlando sus aspectos más dañinos. No es una misión imposible, es una tarea, aunque la tensión entre ambos aspectos siempre estará presente en esta extraordinaria creación del intelecto humano, porque el hombre es el único que después que se daña a sí mismo intenta reparar los hechos cuando tal vez sea demasiado. Y es que seguimos en el abuso y seguimos en la discriminación en todo sentido, el señalamiento de la mujer, en la discriminación actual en la pandemia, donde de cada 10 mujeres en el hogar, 9 son abusadas, 9 son señaladas y 9 son abusadas psicológicamente sin que ningún desarrollo tecnológico haga presencia para disminuir tal. Y es que el anciano también es convocado en el estudio de la bioética a preservar su vida, porque también es execrado de la sociedad por no aportar lo que antes aportó en muchos años de vida y que ahora es execrado en los seguros sociales y en las políticas de Estado. Es colocado en la última línea de la lista para salvar sus vidas porque no le interesa al Estado, porque el Estado mide por la producción. Y ese es el resultado, sí, esa luz que parece luz artificial, es la destrucción de la humanidad que se pregona día a día, cada vez que un país pregona todos los artefactos tecnológicos que tiene, minimizando al otro para que no comience una guerra donde él mismo tiene su propia destrucción en su propia casa. Y siempre el hombre va a querer volver a la naturaleza. Aún al final, si la naturaleza nos alimenta como Dios creó los árboles, las plantas, como fue creado y se narra en el Génesis, también la naturaleza nos cura. Y nos cura en cierta medida, porque pudiera ser que no necesitáramos ninguna cura, porque nuestro cuerpo no fue creado para enfermar. Y es el pecado y el abuso al propio cuerpo quien nos ha llevado a las enfermedades. Y desde luego, innumerables científicos de diferentes partes del mundo por sus lados han llegado a la conclusión a través de estudios e investigaciones que el contacto con la naturaleza es potente. Sí, tan potente como lo ven ustedes allí en esas manos que le piden auxilio a ese árbol que está vivo y que pertenece y es parte de su vida. Somos naturaleza para ayudar a la curación del cuerpo, la mente y el alma. En el libro titulado El último niño de la naturaleza, del periodista Richard Lowe, publicado en Brasil por el Instituto Alana, se habla de la relación entre las enfermedades y la falta de recursos, que es absolutamente clara y que la salud emocional puede mejorar en la resistencia y disminuyendo el estrés en comunicación con la naturaleza, con nuestra amada naturaleza que nos alimenta y que también nos cura. Y el aire del bosque y todas estas investigaciones japonesas sugieren que respirar el aire del bosque estaríamos absorbiendo sustancias beneficiosas que no necesitaríamos traerlas a un laboratorio para simular en compuestos químicos que luego ellas no sanan cuando los compuestos químicos dañan entonces el resultado de su accionar. Entonces estos investigadores han demostrado que allí en esa naturaleza hay bacterias saludables, hay una carga positiva excelente y hay aceites esenciales de las plantas que nos crean beneficios particulares
y que podemos ver entonces en las narrativas, por ejemplo, de Emerson. El amar la naturaleza y el llegar a la vejez sano en tanto la naturaleza le cura. Y a pesar de que la pseudociencia que rodea las máquinas generadoras de iones negativos, la evidencia de esos iones negativos en el aire puede influenciar la perspectiva mental de manera beneficiosa. En los bosques, las playas, el aire está más cargado de iones negativos, siendo aún un factor posible de bienestar que sentimos al pasear en estos lugares. Miren cómo entonces el propio científico ha contaminado la naturaleza que pudiera bien curarnos. Desde el inicio y hasta el fin de nuestras vidas, las bacterias nos rodean, viven entonces y las podemos respirar y están allí para ayudarnos a una buena digestión, a la absorción de nutrientes que protegen contra patógenos, porque producen vitaminas K y B y estimulan el sistema inmunológico. Las plantas y bacterias que viven en ellas pueden producir aceites esenciales que combaten microorganismos dañados, así como la miel, que es el primer alimento del planeta. En estos aceites y sustancias se consiguen posibles beneficios a la salud física, mental y emocional, porque se debe tratar el aspecto que el médico ha dejado por fuera. En atención a lo físico, ha dejado por fuera el alma y el espíritu. No ha atacado la ansiedad, la depresión, la tristeza, los problemas emocionales. Los trata por separado con un especialista que no tiene nada que ver con el cuerpo. Como si pudiéramos nosotros separarnos por un lado el alma, la mente y por otro lado el espíritu. Entonces es urgente reconocer el poder curativo que conseguimos en la naturaleza, que conseguimos. Y nos preguntamos por qué la avena protege contra la osteoporosis y fortalece el sistema endocrino. ¿Por qué las superhierbas como raíces y hongos tienen poderes tónicos y curativos? Estimulan al sistema inmunológico, al sistema de vitalidad y longevidad. Reequilibran el organismo ante el estrés. Conocidas desde la antigüedad, pero que en el modernismo son lallantes, se extraditaron de la vida del ser humano. Se occidentalizó la ciencia hacia los medicamentos y a la química y se olvidó que en la antigüedad los males se solucionaban primero equilibrando el espíritu y desde las plantas que eran y siguen siendo sumamente beneficiosos aún en medio de la contaminación. Y es que ya Rachel Lando, gran amante de las plantas y experta reconocida de la fitoterapia, ha desarrollado grandes y armoniosos resultados con la ortiga, con el jengibre, con las superhierbas, ¿no?, que van directamente a fortalecer el corazón, a suavizar la piel, a controlar la ansiedad, el zumo del alma, el jengibre para la longevidad, y todos ellos para mejorar las funciones cognitivas. ¿Serán capaces los científicos de reconocer tales realidades y aplicarlas como en la época antigua? ¿Serán capaces de congeniar en ello, o será que se las van a llevar a los grandes laboratorios donde con el químico ya les impiden el resultado que ellos tienen de creación divina? Y es por ello que entonces debemos de tener mucho cuidado de siempre estar unido a la tierra, unido a la naturaleza, unido con mente, cuerpo y corazón, porque de ella venimos y ella nos alimenta y ella también nos cura. Y en la bioética y percepción pública de la biotecnología, vamos a ir entonces a revisar algunos aspectos que traen resultados para esta interpelación con la biomedicina. La bioética y la percepción pública de la biotecnología, en esta página web rescato algunas
de los resultados de interés público por la biotecnología de Luján. Desde los años 60, debido a las polémicas sobre la energía nuclear y la crisis ecológica, la tecnología ha sido arrojada al centro del debate público. La biotecnología representa un carácter horizontal, afectando a numerosos sectores de la actividad humana. La biotecnología ha permitido la manipulación racional de la base de la vida y toca una importante dimensión simbólica entrocada en todas las culturas. Todavía en muchos sectores biotecnológicos de la política científica se piensa que la opción a la biotecnología se puede curar con más información técnica. No creo que sea así, que el mal venza al mal, jamás. En ese modelo que tiene un gran déficit cognitivo, ha demostrado ser inoperante, puesto que se ha detectado en una forma de oposición a los países y al avance de la biomedicina. La biotecnología ha detenido, contrariamente a apoyar en muchos casos el avance de la biomedicina. Y entre las desventajas que conseguimos, la aplicación de la biotecnología genera riesgos que pueden clasificarse en dos categorías diferentes. Por un lado, los efectos en la salud humana, y también en los animales, y las consecuencias ambientales. Además, existen riesgos de un uso éticamente cuestionable de la biotecnología moderna. Y esa aplicación de la biotecnología, esa biotecnología roja, que se aplica en procesos de antibióticos, de vacunas, de fármacos en general, esa biotecnología verde que es aplicada a los procesos agrícolas, la biotecnología blanca aplicada a los procesos industriales que tiene como objetivo materiales que sean más biodegradables, pero ¿hasta qué punto estos materiales que se degradan más rápido, hasta qué punto no contaminan más los ríos, los mares? Y también la biotecnología marina, que utiliza un término para describir las aplicaciones en los ambientes marinos y acuáticos, porque hasta eso ha llegado el hombre, de inmiscuirse en la natura y en el proceso natural del desarrollo en los mares, para proveer el primer alimento reconocido en la humanidad por nuestro Señor Jesucristo. La biotecnología azul, que es esa biotecnología marina, como ya le dije, tiene prometedores resultados en la acuicultura, en los cuidados sanitarios, en la cosmética, en los productos alimentarios. Y nos preguntamos, si el hombre ha sido capaz de contaminar los ríos y los mares, ¿será capaz ahora de usar los peces para producir resultados suficientemente prometedores en los cuidados sanitarios, en los alimentos y en los cosméticos? Entre esas ventajas y desventajas de la biotecnología nos conseguimos, por supuesto, reconocemos muchas ventajas: aumento de rendimiento de los cultivos, se reducen los pesticidas, mejora la nutrición. Esas son algunas de las ventajas. Por ejemplo, en la biotecnología animal, que es aquella que se explora en las células animales, se ha ido entonces a alterar la natura del crecimiento de los animales. Y para todos aquellos que nos encanta comer el pollo rostizado y en todas sus variantes, antiguamente un pollo, para que estuviera a nivel de poderse consumir, necesitaba 6 meses en la naturaleza del crecimiento de su cuerpo. Ahorita su cuerpo es alterado y puede estar en 3 semanas, igual que ha ocurrido con el ganado y todo ello. Entre estas desventajas grandemente que quiero recalcar y que he traído esta lámina de las redes, quiero volver a decir: los procesos de modernización agrícola, además del aumento de la producción y los rendimientos, tienen otras consecuencias. Una de ellas es la disminución de la mano de obra empleada por efecto de la mecanización. Esto genera un desempleo y un éxodo rural en muchas áreas. Pero también, para aprovechar las nuevas tecnologías, se requiere dinero y acceso a la tierra y al agua. Los agricultores con menos recursos
quedan fuera de esa modernización que nunca fue excluyente y que sigue mostrando ahora con la biotecnología su profunda exclusión. Y ellos quedan en peores condiciones entonces los agricultores nativos para competir con las producciones modernas. Y volvemos nuevamente incisivamente, porque vamos mucho más allá de la pregunta en la asignación 6. Queremos responderlo a la altura de Jesucristo de Nazaret, que nos pidió que buscáramos la excelencia y que la buscáramos todos los días para honrarlo. Y nos preguntamos ahora, ¿son buenos los transgénicos? ¿Son buenos los transgénicos? La definición de alimentos transgénicos es que son alimentos que se obtienen a partir de organismos modificados genéticamente. Estos organismos han aparecido de manera masiva en las últimas 2 décadas. La primera semilla transgénica obtenida por técnica de ingeniería genética se patentó en 1999 y desde entonces han surgido nuevas semillas que dan cultivo de diferentes cereales, verduras y frutas. Es que se emplean en procesos de fermentación de vinos y otros alimentos, que entonces se ha llevado a cultivos transgénicos de millones de hectáreas en todo el mundo. Desde que aparecieron estos alimentos han estado acompañados de polémicas de todo tipo ético. Un importante porcentaje de la población considera que intervenir genéticamente en plantas para obtener frutos modificados pueden derivar en futuros problemas de salud para los consumidores. Y también lo creo porque se está atentando contra la naturaleza de creación divina. ¿Puede el hombre crear una manzana? ¿Puede el hombre crear una naranja? Pero el hombre se cree con derecho de modificarla. Hay que tener en cuenta que tanto la epigenética como el ambiente de modificar los genes humanos ha traído graves consecuencias. En 2016 se publicó un metaanálisis de los que analizaban un gran número de estudios previos a los organismos modificados que concluía unánimemente para los investigadores que lo llevaban a cabo que se supone que no había un riesgo, pero que el contrapunto ha seguido apareciendo 30 o 20 años después y tampoco ninguno de los que se ha venido analizando, porque ellos no van a dar las consecuencias de la negatividad de sus propios resultados, porque intervienen en sus propios análisis. Hay que destacar que todos los avances que se han realizado en el campo de la genética se supone que van enfocados a mejorar la salud de la humanidad. Se supone que así es y se busca mejorar las propiedades nutritivas de un alimento para usar en un país con pobrezas. Y yo me pregunto, ¿no será que hay que mejorar las condiciones del cultivo? ¿No será que el Estado debe promover la gran riqueza que Dios nos ha dado en la siembra y en los árboles para sembrar e invertir más en el cultivo y menos en la extracción de los minerales que al fin y al cabo lo que hacen es disminuir la posibilidad de cultivos exitosos? ¿Será que a largo plazo, si ya no podemos cultivarnos, podemos comer los diamantes, el coltan y el petróleo? Hay que destacar que todos los avances no han sido exitosos y aunque se han conseguido, por ejemplo, arroz dorado, que tiene mayor concentración en ese caso de la vitamina A, un maíz transgénico que aguanta plagas y una soja transgénica con un rendimiento de alto nivel, aún así los avances son dudosos. Son dudosos en tanto el hombre debe dejar de atacar y modificar su naturaleza y la propia naturaleza que les alimenta. Debe volver al origen de la vida en el respeto a la creación de Dios. Y en ello
nos preguntamos qué tan natural es intervenir en la creación divina de cada uno de lo que nosotros tenemos en nuestra tierra y que Dios nos ha dado de esa manera y bajo esa constitución para alimentarnos. Y podemos ahora hablar de las desventajas de los alimentos transgénicos. A pesar de los avances que se intentan mostrar, hay expertos y organizaciones que se oponen a la comercialización de los alimentos transgénicos, particularmente por los daños al medio ambiente y a la salud que estos pueden causar, como el incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del suelo, la resistencia de los insectos y hierbas indeseadas ante medicamentos desarrollados para su contención, las posibles intoxicaciones debido a alergia y a la intolerancia de muchas personas a los alimentos procesados. Y allí el problema no está en la naturaleza de la persona, sino que el cuerpo no fue creado para consumir alimentos alterados de la naturaleza. Son daños irreversibles e imprevisibles a plantas y animales tratados que los transgénicos han venido desarrollando. Y entre esos argumentos que no son en contra, sino que están reconociendo las grandes desventajas, el cruce de genes para provocar las bacterias que se hacen resistentes a antibióticos puede resultar e influir negativamente en el ecosistema. Entonces, algunos estudios advierten que los alimentos transgénicos pueden afectar y de hecho afectan la fertilidad. Las semillas modificadas están controladas por algunas multinacionales que impiden que los daños de los pequeños agricultores se beneficien con un elevado precio. Hasta el momento se ha contactado efectos negativos en las nuevas alergias que se producen en algunas proteínas de alimentos en Estados Unidos. En el consorcio del maíz Starling en el año 2000 se encontraron cadenas alimentarias trazadas de un maíz transgénico no autorizado para consumo humano, que provocó graves problemas de reacciones alérgicas. Aparecieron resistentes a antibióticos en algunos en la Organización Mundial de la Salud, que se denunció que de transferir los antibióticos podrían causar graves problemas a la humanidad. Todo ello hay que atenderlo con ojo avisor, hay que atenderlo. Y la bioética entonces es una ciencia que está por explorar, que aún con ella también se cumple el lema meridiano de que está en la etapa prehistórica de su creación. Y nunca como ahora ha sido tan atentada la vida en el planeta. Y debemos de considerar que no solo se atenta la vida directamente en el cuerpo, sino también en cada parte de la naturaleza que forma parte de nuestro cuerpo. Y algunos peligros asociados a la invocación de la bioética voy a recopilarlo al final de esta exposición con las palabras de Miguel Moreno, que ya lo venía diciendo en 1990. Y entre esas trampas que puede alojar el curso de la bioética, hay que considerar que hay un mero cálculo de posibilidades técnicas y de relación coste-beneficio. Se asume que los problemas éticos suelen estar asociados a técnicas aún no maduradas que presentan problemas de seguridad. Pero una vez que tales problemas se solventen, desaparecen los obstáculos éticos en su aplicación. Algo que se está viendo ya con la perspectiva de la clonación en humanos y sobre la intervención genética en la línea germinal. Y nos convoca Miguel Moreno desde el año 95 que esa invocación a la ética solo cuando el conocimiento científico y técnico llega a afectar la sociedad. O sea que esta bioética no es una bioética preventiva al cuidado de la vida, sino que va a redarguir ciertas situaciones cuando ya el mal está afectado, ya está hecho en la sociedad, que ella no puede funcionar como un amortiguador de impactos sociales, porque si no está atentando contra la propia definición de bioética que se ha venido defendiendo. Esa invocación al prestigio de la bioética para pedir atención y recursos de investigación
y se sabe que estas investigaciones de apoyo social ha surgido de una ética informal en proyectos de investigación, el de hacer tragar la irrupción casi masiva de nuevas tecnologías que favorecen a ciertas capas o sectores. Se trata de una ética domesticada como trámite publicitario para cubrir el expediente y acallar las conciencias. Y así lo creo. Por eso he estado no en contra del estudio de la bioética, sino que he estado profundamente redarguida en cada debate que he dado en todas estas asignaciones, porque he comprobado tristemente cómo las concepciones de la bioética quedaron para cubrir lo que dice Miguel Moreno, un trámite al expediente y a las conciencias, en recursos en comité ligados a empresas o a grupos profesionales cuando ya el mal está imbricado en la sociedad. Y al final esas relaciones de la bioética con la tecnología biomédica nos podemos preguntar por las cuestiones morales que surgen en el marco de la tecnología. Para recopilar todo lo que hemos venido diciendo, podemos poner debate sobre el estatus moral del embrión, sobre las madres en alquiler, qué pasa con todos esos problemas inexorables del dato de la tecnología. Nos podemos preguntar por las cuestiones morales de la misma tecnología. ¿Está justificada la tecnología como tal a la luz de los valores morales? Los valores tradicionalmente ligados al conocimiento tecnológico en la búsqueda de mitigar el sufrimiento ya no consideran como datos implícitamente, sino que sirven de puntos de partida para un debate sobre estos valores que motivan a la sociedad. Y bueno, el debate puede continuar y de hecho les invito a seguir releyendo y poder aportar a la humanidad en una bioética que está por explorarse, una bioética que está en el devenir y que debe ser una bioética que debe redarguir las conciencias ante que el mal esté imbricadamente en la sociedad. Entonces, en la referencia he paseado por la enciclopedia de bioética, la obra de Parodi, la obra de Moreno, y algunos resultados de esa página web de bioética, y nuevamente con este bello paisaje merideño, esta foto de Andreina que he tomado de las redes para usted, doctor Rigoberto Pupo. Se la dedico con mucho cariño, nuestros bellos paisajes venezolanos, y ojalá que se conservaran así, porque ya nuestros glaciares en el estado Mérida están a punto de morir justamente por el abuso del hombre. Y tenemos, y aquí lo denuncio, un Amazonas destruido de tanto explotar su ecosistema en el ánimo de conseguir cada vez más ese valioso oro y todo lo que ellos quieren explorar a cambio de destruir el primer pulmón vegetal del mundo, sin decirle y denunciar las graves consecuencias que ha traído para los ríos y los mares en la extracción de petróleo que nunca después luego se puede recoger. Tenemos un lago de Maracaibo que era el lago que alimentaba a todos los maracuchos en el estado Zulia, profundamente contaminado, y por otro lado un mar inservible, y ellos siguen consumiendo en el hambre los peces de esos ríos y de esos mares profundamente contaminados por el hombre bajo la irresponsabilidad del Estado en largas décadas. Y así ha ocurrido, y allí están las consecuencias. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia, y ojalá lo fuera para redarguir las conciencias de quienes nos dañan. En el nombre de Jesucristo de Nazaret me despido.